Quiero comenzar este conversatorio diciéndoles que la ingeniería civil inició con la minería. Es un ícono para nosotros el Palacio de Minería en la Ciudad de México, y el Colegio de Minería fue el inicio de la Escuela Nacional de Ingenieros. La ingeniería civil y la minería van de la mano desde siempre, y Zacatecas es un referente necesario a nivel nacional de la minería. Hoy tenemos a los doctores, todos ellos investigadores de la Unidad Académica de Historia. Me voy a permitir leer una breve semblanza. La más sucinta fue la de la doctora Mariana Terán. Modesta la señora, muy modesta. Me puso nada más 3 párrafos. Pero, pues, dice mucho. 3 líneas. La doctora Mariana Terán es especialista en la cultura política mexicana del siglo XIX, con sus formas de gobierno, elecciones, emociones, liberalismos. Profesora de la UAS desde 1993, investigadora nacional nivel 3 y corresponsal en Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia. Un aplauso para la doctora, por favor. Gracias. Gracias. Ahora voy a presentar al doctor René Amaro Peñaflores. Es especialista en historia universal, es especialista en historia por la Universidad Autónoma de Guerrero en el 87, licenciado en Sociología de la Educación en 1990 por la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Historia por la Universidad de Zacatecas, docente investigador en esta última aquí en Zacatecas desde 1997 a la fecha, investigador nacional nivel 2, perfil PRODEP y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Un aplauso para el doctor, por favor. Yo no, ¿verdad? Yo no aplaudo. Y aquí a mi lado derecho tenemos a nuestro paisano zacatecano, de Fresnillo. Un orgullo tenerlo aquí con nosotros, aquí al zacatecano, el doctor José Arturo Burciaga Campos. Él es especialista en comunicación y gestión política y doctor en geografía e historia por la Universidad Complutense de Madrid en el 2002. Tiene un diplomado en técnicas históricas por la Fundación Sánchez Albornoz de Ávila, España. Docente investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas y miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Los 3 son autores de muchos libros, los cuales tenemos aquí en la mesa, mismos que les vamos a obsequiar. Entonces, sin más preámbulo, le dejo la palabra a la doctora para que iniciemos con este interesantísimo conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Es para nosotros un enorme privilegio acompañarlos en este evento tan especial, tan importante, significativo, de la reunión regional Centro-Occidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. En particular, mi gratitud al ingeniero Roberto Adame y al ingeniero Gustavo Saldívar, que desde un principio mostraron interés en la importancia de la recuperación histórica, la vinculación entre los colegios de ingenieros civiles y la tradición, la fuertísima tradición de la minería. Y en particular, bueno, ya lo decía el ingeniero Adame, pues Zacatecas tiene un punto muy importante. Se dice que el virreinato de la Nueva España fue la joya de la corona, y de esa joya Zacatecas se llevó las palmas.
Para mí es un enorme placer y privilegio presentar a mis colegas y grandes amigos, a Arturo Burciaga Campos y a René Amaro Peñaflores. Solamente voy a decir de Arturo que su libro El prisma en el espejo, clero secular y sociedad en Guadalajara y Zacatecas, siglo XVII, ganó uno de los premios más importantes de historia a nivel internacional, con el premio Atanasio G. Sarabia, otorgado por Fomento Cultural Banamex. Y el doctor René Amaro Peñaflores, a mi izquierda, autor de un libro icónico muy importante, Los gremios acostumbrados, los artesanos de Zacatecas 1781-1870, y obtuvo un reconocimiento también muy importante por parte de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Miren, la propuesta es la siguiente. Esta es una plática, es un conversatorio entre amigos dividido en 3 segmentos. En el primero, los doctores van a dar un panorama general sobre uno de los movimientos más importantes de la historia de nuestros países, que es el movimiento de la Ilustración, este movimiento que buscó dejar atrás la fe y colocar en el centro a la razón. Y en ese sentido se dieron la creación de importantísimas instituciones científicas y académicas. El segundo momento va a ser la política zacatecana del siglo XIX para el fomento de la industria minera. Y el tercer momento, una reflexión que más que nada es una invitación a ustedes a pensar en la importancia de vincular nuestras disciplinas. Luego, parece que los historiadores estamos muy alejados de la disciplina de la ingeniería, y la idea con este conversatorio es ver lo hermanos que somos. Entonces, tiene la palabra el doctor Arturo Burciaga. Gracias. Gracias. Muchas gracias, sobre todo a la invitación hecha por el Colegio de Ingenieros Civiles de aquí de Zacatecas. De entrada, quiero comentar algo que yo creo que sí es importante como parte de los antecedentes de esta vinculación entre la ingeniería civil y la minería. Hablemos un poco brevemente de lo que es el fenómeno de la globalización. En la historia humana ha habido varias globalizaciones, no las voy a mencionar todas, solamente un referente a la globalización que se comenzó a desarrollar a partir del encuentro de 2 mundos, desde 1492. Ahí comenzó otra era de globalización que fue antecedida también por otros procesos, sobre todo en el continente asiático, ¿sí? Con el reino tártaro, por ejemplo. Esa es otra globalización. Esta globalización localizada sobre todo con el epicentro en lo que después se conocería como América, comenzó precisamente con ese afán de descubrimiento, de conquista, de colonización de parte de los europeos, en particular del Imperio Español. A partir de aquí se puede hablar de la globalización emprendida por Carlos V. Esta globalización desde luego, se puede definir como una serie de procesos, primero localizados en un ámbito geográfico determinado, que en este caso es América, pero que también en conjunto con el llamado mundo ibérico, lo que después se conoce como Iberoamérica. Entonces, este proceso se puede definir como un conjunto precisamente de elementos integrados en una localización geográfica con varios elementos como son los históricos, los religiosos, los culturales, los económicos, sobre todo estos. A partir de aquí se puede ver también el afán que tuvieron los europeos que llegaron aquí a América para descubrir riquezas de metales preciosos. Esta fue la Dalí, esta fue la parte fundamental, el eje rector de las búsquedas. Además, aunado a esto, está precisamente el proceso también de evangelización. Van de la mano, lo económico y lo religioso. A partir de aquí podemos ver cómo se comienzan a
estructurar diferentes periodos de estas llamadas etapas del sector de la minería, para entrar ya en materia, ¿sí? Entonces, aquí se comprende un primer periodo desde el inicio de la conquista hasta el siglo XIX. Esa es una primera etapa caracterizada por elementos definidos bien específicos que también vamos a obviar aquí por cuestiones de tiempo, pero que a final de cuentas conforman una etapa fundacional, en este caso, de lo que se refiere a estos elementos. Hay una segunda etapa que abarca precisamente los finales, hasta los finales del siglo XIX, y aquí esta se da hasta los años 50 del siglo XX. Y la tercera etapa de este proceso del trabajo de la minería en este ámbito de globalización, es decir, en todo el mundo, se puede ver a partir de los años 70 del siglo XX hasta la fecha. Estamos hablando de procesos ya más acelerados, ¿sí? Con un conjunto de, sobre todo, avances y tecnológicos y de técnicas que comienzan, como lo mencionó la doctora Mariana, a partir del siglo de la Ilustración del siglo XVIII. Aquí arranca precisamente todos esos descubrimientos, adelantos técnicos, tecnológicos que aceleran el proceso de la explotación de la minería, sobre todo de metales preciosos, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a hacer mención de cómo el descubrimiento de los metales preciosos pasa a otra etapa donde hay otros descubrimientos, donde los metales preciosos, sobre todo el oro y la plata, no dejan de tener interés hasta la fecha todavía, pero luego se incorpora otro interés o metales, ¿sí? Otros metales no preciosos, como por ejemplo el zinc o el plomo o el mercurio, que fue uno de los elementos fundamentales para la explotación de la minería durante todo este periodo virreinal. Entonces, yo quiero comenzar con esto, dando este preámbulo, y enseguida yo creo que el doctor René me va a complementar, y aquí vamos a darle proceso a este conversatorio. Sí, sí. Muchas gracias y buenas tardes. Buen día, buenas tardes. Agradezco mucho a los ingenieros, al Colegio de Ingenieros Civiles por la invitación, y con gusto voy a hacer un planteamiento. Primero mencionar que desde 1546, cuando se descubren las minas de Zacatecas, comienza todo un proceso de explotación, de extracción de metales preciosos, principalmente plata. 1548 se funda el centro minero, y es tal el esplendor, es tal el auge de esta explotación minera en el siglo de la conquista, en el siglo XVI, que en 1585 se le otorga a Zacatecas el título de noble y leal ciudad. Felipe II, el rey, el monarca español, le otorga ese título que le va a dar mucho brillo a la ciudad y va a permitir un crecimiento muy importante, un interland, una zona aledaña interrelacionada, y en cuyo centro es la ciudad de Zacatecas, y desde ahí como mercado, como centro productivo, etcétera, y desde ahí se mueve todo este proceso de explotación minera hacia otros lugares, hacia Fresnillo, hacia la región del semidesierto o hacia la región de Sombrerete. Hay que mencionar que el siglo XVI, entonces, sobre todo en el último tercio del siglo XVI, es cuando Zacatecas atraviesa por un auge minero de grandes proporciones. Un poco ese proceso se detiene en el siglo XVII. El siglo XVII, en términos históricos, se conoce como el siglo de la depresión. Se detiene producto de varios factores, uno de ellos la falta de azogue. La falta de mercurio. El problema del mercurio era el principal insumo para poder llevar a cabo este proceso de separación entre el metal precioso, la plata principalmente,
¿sí? Y los otros minerales o los otros tierra, piedra, etcétera, que no tenían valor, ¿sí? Entonces, pero a finales del siglo XVII nuevamente cuando se resuelve el problema del mercurio, también hay un problema con la fuerza de trabajo, un problema con la escasez de fuerza de trabajo, ¿sí? Dele a la otra, si no lo voy a indicar. Cuando se resuelve esa problemática y se entra en el siglo XVIII, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando un conjunto de medidas de tipo político-administrativas que se conocen históricamente como reformas borbónicas, en ese contexto que señalaba la doctora Terán, el contexto de la Ilustración, ¿sí? A partir de ahí, nuevamente Zacatecas, y sobre todo cuando la corona española toma como estanco al mercurio y lo reparte a los principales propietarios de las minas, nuevamente es el gran auge. Y se vuelve la Nueva España y Zacatecas, por supuesto, la joya de la corona. Se vuelve. Es más, la Nueva España era más rica que la propia península, que la propia España, ¿sí? Y entonces tenemos un gran auge. No obstante, ese auge de extracción, de utilización del método del azogue, del mercurio, no le corresponde un proceso de desarrollo científico y tecnológico. De hecho, si nosotros revisamos el contexto de finales del siglo XVIII, vamos a ver que las autoridades virreinales se están quejando de que el desarrollo de la industria se ha rezagado, y de la industria en general. De la industria en aquel momento era la industria artesanal. Son los artesanos y están rezagados, están atrasados, ¿sí? Hay que buscar impulsar el desarrollo industrial, entre ellos el desarrollo de la minería. Tan es así que el proceso científico y tecnológico del uso del azogue va a durar hasta el Porfiriato. 1876, 1911, como sabemos, el Porfiriato, cuando se cambia el método, ¿no?, de azogue por cianuración, ¿sí?, por la utilización del cianuro. Bien, a pesar de eso y a pesar de otras problemáticas que enfrentó la minería, otras problemáticas, por ejemplo, la falta de un mercado libre de fuerza de trabajo. No hay un mercado libre de fuerza de trabajo ni a finales del XVIII ni durante todo el siglo XIX. Por lo menos hasta el Porfiriato es cuando aparece incipientemente un mercado libre de fuerza. Es fundamental, porque es el trabajo, en este caso el trabajo en las minas, la fuente de riqueza. ¿Sí? La fuente de riqueza no solamente es el metal en sí. La fuente de riqueza proviene del trabajo. En ese sentido, ese fue un problema. El problema de la falta de mercurio siempre va a existir. Y hay otros problemas, la falta de un transporte eficiente. Como sabemos, el transporte eficiente va a aparecer cuando Díaz impulsa la construcción de los ferrocarriles. ¿Sí? Cuando Díaz toma el poder eran 250, 300 kilómetros de ferrocarriles México-Veracruz. Cuando Díaz deja el poder son 20,000 kilómetros de ferrocarriles. ¿Sí? Faltaban los ferrocarriles y faltaba entonces crear un mercado interno. El mercado interno se crea y empieza el auge y empiezan los superávits. Esto es en el Porfiriato. La minería sigue jugando su papel. Es tan importante la minería, el uso del metálico plata, que invade todo el mundo. Hasta China llegó el peso mexicano, ¿sí? Y es tal el auge que cuando México logra su independencia en 1821, enseguida llegan los británicos e invierten en las minas. 1825, invierten en la minería, se traen su tecnología avanzada, la máquina de vapor, se trae su estructura administrativa moderna
y se traen los nuevos métodos productivos, ¿no? No, pues, en 1850, sin embargo, todas las negociaciones mineras británicas están en quiebra. Están en quiebra, excepto la de Lucas Alamán. La de Lucas Alamán, el prohombre, la historiografía tradicional lo ha acusado de conservador, en realidad era más liberal que los liberales en su momento, ¿sí? Luego hay un repunte en los años 60 de la minería, nuevamente los auges, hay un repunte, ¿sí? Coincide ese repunte. Primero el repunte tiene que ver con Fresnillo, con la negociación zacatecana mexicana, una primera inversión que hace Tatapachito Francisco García Salinas, que había sido gobernador entre 1829 y 1834, pero en los años 60 nuevamente Zacatecas tiene ese auge cuando está Trinidad García de la Cadena, este prohombre tan importante que la doctora Terán está estudiando y que tiene diversas aristas y vamos a ver por ejemplo que en su segunda ley de 1868, la primera fue de 1831 con Tatapachito, la segunda de 1868, la segunda ley educativa, ¿sí? Pone los estudios especiales, primera letras, segunda letras, tercera letras y estudios especiales, y ahí pone a los ingenieros mineros y a los ingenieros civiles, ¿sí? Y cobra un gran auge la minería. Si usted me dice, doctora, aquí me detengo, ¿sí? Y en ese sentido podemos ver que esta minería cruza todo el proceso del porfiriato, la Revolución Mexicana en los años 30 y en tiempos de Lázaro Cárdenas, ya en el siglo XX, vamos a ver nuevamente el auge de la minería en los años 50 en Fresnillo, ahí tenemos el gran esplendor, ¿sí? Y hasta nuestros días. Es cierto, hay un problema en la minería en México. El problema es que representa un porcentaje muy pequeño respecto al PIB, respecto al Producto Interno Bruto, un porcentaje pequeño. Desde tiempos coloniales así fue y sin embargo era el motor de arranque, como han señalado muchos historiadores. La minería era el motor de arranque, ¿sí? Gracias. Gracias. Los queremos invitar a que lean un libro que es muy, muy importante para poder entender todo esto que están planteando Arturo y René. Este libro fue hecho en 1803 por Alexander von Humboldt y seguramente está en internet de acceso libre. Se llama Ensayo político del Reino de la Nueva España. Este europeo tuvo la sagacidad de visitar la Nueva España y de caminarla, de recorrerla. Y su visión tan inteligente, brillante, que trascendió a todos los estudios de política y economía posteriores, fue que desarrolló una visión panorámica de las principales actividades económicas de la Nueva España y ubicó un polo de desarrollo regional muy importante, donde desde luego estaba definido por la minería. Y en ese polo está Guanajuato, Charcas, Zacatecas, Fresnillo, Asientos de Ibarra, Sombrerete. Entonces fue de una visión tan profunda. Pachuca, Reales del Monte. La de Alexander von Humboldt, que sí vale la pena, si su tiempo se lo permite, de que le den una mirada, ¿no? La institución madre, la podríamos llamar así, de la profesión de los ingenieros, ya lo destacó al principio el ingeniero Adama, pues es el Colegio de Minería, un bellísimo, bellísimo edificio en el centro de la Ciudad de México, pero lo interesante, además de ese Colegio de Minería, son los esfuerzos que desde las distintas entidades de la República, y aquí ya vamos a iniciar nuestra segunda segmento, los esfuerzos por profesionalizar. Y entonces viene en estos esfuerzos estatales la vinculación
entre la profesionalización de la minería con el desarrollo de la profesión de los ingenieros. Esto ya es siglo XIX, recuerden ustedes que el siglo XIX es el siglo de la formación del Estado-Nación en México. Adelante. Gracias. Notarán que estamos yendo en el tiempo, las temporalidades históricas, en la cuenta larga del tiempo, hacia adelante y luego hacia atrás. Esto nosotros le llamamos el método retrohistórico. Avanzar, retroceder, avanzar, retroceder. Esa vinculación importante entre la ingeniería y la minería y los antecedentes de esta escuela práctica de minas en Fresnillo, de la cual vamos a comentar un poco en unos minutos más, tiene sus antecedentes dentro del siglo XVIII, del siglo de la Ilustración, todavía dentro del periodo colonial o periodo virreinal, más propiamente dicho. Y aquí tenemos la gran labor que desarrollaron los llamados ingenieros militares. Como pueden ver en esta lámina, este es un ejemplo de un mapa elaborado por un ingeniero militar, publicado en el año de 1791, cuyo autor fue Manuel Agustín Mascaró. Manuel Agustín Mascaró es uno de tantos dentro de esta pléyade de ingenieros militares que recorrieron también la Nueva España y que también estuvieron en otros estratos de la Hispanoamérica colonial y que dieron lugar a un desarrollo de la ingeniería como una especie de génesis de lo que creemos ahora es la ingeniería civil. Por eso queremos mencionarlo aquí. Entonces, lo que mencionaba la doctora Mariana sobre la aportación de este científico alemán, von Humboldt, él no tuvo la oportunidad de recorrer toda la Nueva España, llegó hasta Guanajuato, pero estuvo explorando en toda la parte del centro del virreinato y también hizo recorridos en el virreinato del Perú. Esto le permitió hacer este ensayo monumental en el cual además hay una gran elaboración de cartografía, que ahora está reputada como cartografía histórica, pero también de una serie de datos. Es un gran estadístico, da números y números y números y números. Un poco de esos números son los que les presentamos aquí. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Adelante. Esto es un ejemplo de lo que fue la producción de oro y plata de América colonial de 1522 a 1803 y que tiene que ver con la producción del Reino de la Nueva España, el Reino del Perú y Buenos Aires, Nueva Granada, que ahora es Colombia, Chile y las colonias portuguesas, donde ahora está el Estado-Nación del Brasil. Toda parte de este conglomerado. Por eso es Iberoamérica, porque también aquí la corona portuguesa intervino en la colonización de lo que ahora conocemos como América. Entonces, esta es una producción que podemos ver aquí en pesos oro, desde luego, ¿sí? Los cuales en el siglo XVIII tenemos una división que tiene que ver con el peso dividido en 8 reales, etc. Hay diferentes denominaciones. Y las grandes casas de moneda en América acuñaron ingentes cantidades de dinero que llegó hasta China, como se había mencionado, ¿sí? Y desde luego que la que estuvo desde el siglo XVI adelante en todo esto fue la Casa de Moneda Imperial del Potosí, en lo que ahora es Bolivia. Seguimos con la siguiente lámina. Esta es una producción minera de México de 1521 a 1954. Si ustedes notan, es una cuenta larga del tiempo. Y aquí están las cantidades ya en toneladas. Y desde luego ya no solamente figura el oro y la plata, sino también están otros metales como el cobre, el plomo, el zinc y el carbón. Estos ingenieros militares, de los cuales hemos mencionado, pues fue una clase aparte, haciendo este método retrohistórico. ¿Por qué los ingenieros militares como antecedentes de la ingeniería civil? Porque ellos fueron formados precisamente en una disciplina militar y también en otras ciencias. Ellos dominaban la matemática, la geografía, la cartografía, la aritmética, la geometría, el dibujo técnico, la topografía, el cálculo y otros tipos de disciplinas y de habilidades.
Mencionamos a Agustín Mascaró, pero hay otros nombres que destacan aquí, que bueno, los vamos a obviar, y que tiene que ver precisamente también con la formación de estos ingenieros militares. Estos ingenieros militares formados con un reglamento de estudios que fue avalado por la corona y que fue publicado ex profeso en 1737. En este reglamento, la formación de ingenieros militares estaba regularizada, estaba normatizada por la corona y tenían un aprendizaje, una formación de enseñanza en 3 años. Estos se distribuían en varias clases y tenía que ver con esas carreras, con esa carrera donde dominaban la mecánica, la arquitectura, las construcciones hidráulicas, el levantamiento de planos militares, la construcción de caminos, lo que ahora son las carreteras, etc. Esta prolongación de la tradición de ingenieros militares llega hasta el siglo XIX, el siglo de la Ilustración, y un ingeniero militar que solamente vamos a mencionar, que lo vimos aquí espontáneamente, es Fausto del Villar. Este ingeniero, este científico español, llegó a América a hacerse cargo precisamente de todo lo que fue el Real Cuerpo de Minería de la Nueva España en 1786, año que coincide con la publicación de las reformas borbónicas, que es otro de los elementos fundamentales de este llamado siglo de la Ilustración. Entonces, aquí vamos de la mano, en este caso con los ingenieros militares y de cómo se comienzan a incorporar en la vida, desde luego pública y también en la privada, por la cuestión de que ellos comenzaron a destacar, en este caso en prácticas de metalurgia y de minería. Sobre todo Fausto del Villar hizo algunas colaboraciones importantes y uno de sus descubrimientos fue el del elemento número 74 de la tabla periódica, el wolframio. Entonces, él es el descubridor de este elemento químico, de este metal, perdón, que es un metal de transición, de elevada densidad y que sobre todo es utilizado en la medicina. Son algunas de las aportaciones de estos, personajes. Y luego ya nos enlazamos precisamente con lo que fue la labor aquí, haciendo uso de ese método retrohistórico. Avanzamos nuevamente hasta el siglo XIX y nos encontramos con la figura de Francisco García Salinas. En este caso, nos adelantamos en las láminas, por favor. En este caso, estamos viendo algo que tiene que ver con el trabajo de los trabajadores de la minería. La siguiente, por favor. Y Francisco García Salinas fue un impulsor decidido de la minería en Zacatecas. Un ejemplo en muchos aspectos, en uno de los llamados padres del federalismo mexicano también, que la doctora Mariana ha estudiado a profundidad y que tiene que ver precisamente con estas contribuciones. Entre otras cosas, la contribución de Francisco García Salinas, dicho de manera breve, fue en la minería porque él se hizo cargo de la negociación de Fresnillo. Rescató la negociación minera de Fresnillo para darle un auge nuevo y en la producción precisamente a partir de su periodo gubernamental de 1829 a 1835. Entonces, obtuvo rendimientos del producto a través de un préstamo de 150,000 pesos, el reactivo en la minería en Fresnillo, y aquí se desarrollan una serie de trabajos muy avanzados, donde un dato solamente nos dice muchas cosas, ¿sí? Había más de 3,500 caballos de minas en esta negociación para la construcción también de una hacienda de beneficio, que en este caso se trata de una hacienda muy importante que antecedió también incluso a la llamada Escuela Práctica de Minas. La siguiente, por favor. Esta es la hacienda nueva de beneficio en Fresnillo, ¿sí? Esta es una lámina muy clásica, que en este caso se trata del plano de la hacienda nueva y una litografía de la hacienda nueva de Fresnillo, hecha por Lati, un italiano, de los muchos que recorrieron el país en el siglo XIX, haciendo láminas, dibujos, levantamientos planos y demás, por todo lo que era el México independiente. Entonces, esta hacienda tenía, para que nos demos una idea, 314 taonas, 24 molinos, claro, de la época, 6 lavaderos, un patio de 136 metros cuadrados, etcétera, etcétera.
La descripción esa la pueden encontrar también en la internet, ahí podemos encontrar cuáles son las características de esta hacienda. Y bueno, ya para concluir mi participación en este segmento, pues hablemos de esa escuela práctica de beneficio en Fresnillo. La siguiente, por favor. Este es otro del patio de la hacienda, la siguiente. Y este es lo que actualmente se le conoce como el Centro Cultural y Turístico Ágora José González Echeverría. Aquí fue donde se fundó la llamada Escuela Práctica de Minas en el siglo XIX, impulsada por José González Echeverría, por lo cual todavía lleva su nombre. Incluso el municipio es Fresnillo de González Echeverría en honor a este veracruzano que llegó a tierras zacatecanas, específicamente a Fresnillo, a hacerse cargo también de la negociación minera de Fresnillo, y también fue secretario de Hacienda en un periodo determinado. Fue colaborador directo de Benito Juárez, en este caso, y también fue gobernador del estado de Zacatecas, ¿sí? Entonces, fue un prohombre, un prócer, mucha obra de beneficencia, un legado, su legado, su herencia, parte de su legado lo dejó para fundar en lo que fue la Escuela Práctica de Minas un hospicio para niños huérfanos, entre otras muchas obras. Entonces, este edificio tuvo un costo de 60,000 pesos en su momento, y fue construido, al final, el final de la construcción está datado en 1855. La Escuela Práctica de Minas no funcionó mucho tiempo, por razones económicas sobre todo, porque los estudiantes de ingeniería de minas tenían que trasladarse en la Ciudad de México hasta Fresnillo, a hacer sus prácticas acá en las minas de Fresnillo, lo cual representaba una movilización un poco complicada por las complicaciones de la época, por la cuestión económica y demás. Al final de cuentas, la Escuela Práctica de Minas tuvo que cerrar, y bueno, al final de cuentas, pues ahí se quedó el testimonio de este gran edificio que ha tenido múltiples usos. Ha sido fue hasta Plaza de Toros, fue cuartel militar, fue un hospicio en el siglo XX también impulsado por el presbítero Raúl Ordaz, fresnillense, que retomó la idea del hospicio de niños en los años 60, 70 y 80, y ahí tenía la llamada Ciudad de los Niños. Fue luego intervenida en 1982 por el gobernador Fernando Pámanes Escobedo, y este edificio fue rehabilitado con fondos federales. Se decayó nuevamente, y en el año 2017, recientemente, intervino la SEDATU, intervino el INA, rehabilitó el edificio, invirtió más de 60 millones de pesos, y es lo que conocemos ahora. Ojalá tengan la oportunidad de conocerlo. Es un centro cultural donde hay una serie de museos, salas de exhibición, etcétera. Es un complejo cultural el más importante de Fresnillo, además de la mala prensa que hemos tenido en Fresnillo por la cuestión de la inseguridad, que estuvimos en primer lugar de inseguridad en tiempos pasados por la encuesta del ENSU del INEGI, pero este es un elemento fundamental para rehabilitar en este caso la cuestión de la sociabilidad, ¿sí? Rescatar una sociabilidad sana en Fresnillo. Entonces, eso es algo de la Escuela Práctica de Minas, y yo creo que ya adelante, vamos, yo creo que cerrando. Adelante. Adelante. Sí. Bien, gracias. Bueno, hay que mencionar en este proceso que tiene que ver con la minería, hay que mencionar la formación para el trabajo. Desde finales del siglo XVIII hay una preocupación de la corona española por formar para el trabajo. En 1767 se promulgan una serie de provisiones por Carlos III, el rey, y una de esas provisiones tiene que ver con la fundación de escuelas de artes y oficios. Escuelas de artes y oficios. ¿En dónde se formaban los oficiales, aprendices primero, oficiales
y luego maestros de los diversos oficios mecánicos, en donde se formaban en los propios talleres artesanales, que estaban asociados como gremios. Esos son los gremios. Pero con esta provisión de Carlos III aparecen las primeras escuelas de artes oficios. Por ejemplo, en 1797, en lo que ahora es el estado de Guerrero, en Tixla, se funda una escuela que tiene que ver con lo textil. También hay un hospicio de pobres en la Ciudad de México en 1777, y ahí se fundan varios talleres artesanales que tenían esa función de formar a estos jóvenes que, además, hay que decirlo, en el siglo XVIII, finales, la estructura social es una estructura de inmoralidad, problema de inmoralidad. Las autoridades políticas crean una figura política social que es el vago. El vago lo crean y empieza a perseguir a los vagos. Incluso se establece en la Ciudad de México un tribunal de vagos. ¿Quiénes son los vagos? Son los ociosos. Y el límite entre los trabajadores, los artesanos y los vagos es muy difuso, es el límite. Entonces, las escuelas de artes y oficios buscan resolver el problema de inmoralidad. No solamente la formación, la educación, la instrucción, como se llamaba en ese tiempo, sino además el trabajo moraliza. El trabajo por sí mismo moraliza, ¿sí? No, cuando México inicia su independencia, cuando nuestro país inicia su independencia, en lo que denominamos los historiadores México independiente, en 1832 concretamente, dos escuelas de artes oficios para formar para el trabajo, ¿sí? En la Ciudad de México, muy pronto cierran. En Zacatecas, en los años 60, en 1862, comienza una discusión en Guadalupe, que era anexo a la capital, era un territorio anexo, una municipalidad anexa, ¿sí? Guadalupe. Y en Guadalupe un conjunto de artesanos y otros ciudadanos empiezan a promover la creación de una escuela de artes y oficios. 1862, y el gobierno responde, y se crea, y se establece ahí en lo que había sido un convento había sido, ¿sí? Ahora es el Museo de Guadalupe. En 1878, cuando Trinidad García de la Cadena funda el Hospicio de Niños de Guadalupe, ya existía un hospicio en La Bufa, el Hospicio de La Bufa. El Hospicio de La Bufa ya existía, ¿sí? Ahí me permito remitir a mi libro que se llama La Educación Popular en Zacatecas, ¿sí? Y incluso hay unas fotografías donde está el Hospicio de Guadalupe. Bien, ¿hacia dónde quiero llegar? Hacia este punto en donde las autoridades están empeñadas en formar para el trabajo, porque formar para el trabajo implica que estos sectores populares puedan incorporarse a la vida productiva, a la vida social y productiva, ¿sí? Y la fundación de la Escuela Práctica de Minería de Fresnillo es parte de ese proceso de formación para el trabajo. El doctor Arturo muy bien puso a Tata Pachito, la imagen de Tata Pachito. O sea, quisiéramos gobernadores de este tipo, ¿sí? De este tipo, quisiéramos que aprendieran algo nuestros gobernantes, que miraran un poquito, que se asomaran un poquito al siglo XIX, ¿sí? Pero hay otro prohombre fundamental, se llamaba Luis de la Rosa Oteiza. Luis de la Rosa Oteiza en 1851 está planteando una serie de observaciones. Él está en Washington cumpliendo
una misión consular, ¿sí? Le ofrecen la gobernatura, finalmente a la gobernatura se le queda a González Echeverría, ¿sí? Y Luis de la Rosa dice, no acepto la gobernatura en ese momento, pero mando una serie de observaciones a la administración pública, ¿no? Un libro que publicamos dirigido por la doctora Terán, nuestro amigo, que en paz descanse, Edgar Hurtado, y un servidor, ¿sí? Ella vio la parte política, Edgar Hurtado vio la parte de las tierras, de las propiedades del agua, y yo vi la parte de la educación. Ahí está nuestro libro, del 2018, ¿no? 17-18. Y ahí Luis de la Rosa está planteando la creación de una escuela de minería. De una escuela de minería. ¿En qué medida esa escuela de minería de Fresnillo es parte de este pensamiento? Un ilustre, un hombre con una visión, y era latifundista, además de Pinos, de la región de Pinos. Pues este latifundista planteaba entregarle tierras a los labriegos, a los campesinos que no la tenían, ¿sí? Y planteaba la educación como una alternativa, como una panacea. En el siglo XIX, en la primera mitad, la educación es una panacea a todos los males. La formación para el trabajo tiene que ver con eso. La Escuela de Artes Oficios del Hospicio de Niños de Guadalupe tuvo un auge, tuvo un prestigio, un gran prestigio, que hasta jóvenes de los sectores medios y de la élite quisieron incorporarse. No como asilados, pero sí como pensionados. Tuvo un gran auge. Cerró la Escuela de Artes Oficios hasta 1926, y en el contexto de la nueva visión pedagógica de la Revolución Mexicana, y continuó como escuela industrial llamada Trinidad García de la Cadena. Entonces la formación para el trabajo se vuelve un anhelo, un fomento, y la palabra fomento en el siglo XIX juega su papel fundamental. Un fomento para integrar, para moralizar, para integrar hacia las estructuras productivas y laborales a estos sectores populares, ¿sí? Quería mencionar eso. En 1861 se cierra la escuela práctica en Fresnillo, se cierra por lo que ya señaló, los factores que señaló el doctor Arturo, y se lleva a Pachuca, a Real del Monte se lleva a la escuela, justamente porque está muy cerquita de la Ciudad de México y eso implica menos gastos, ¿sí? Pero el proyecto se dio. Nosotros vemos el siglo XIX como un siglo de institucionalización, de formación, como decía la doctora. No lo vemos como un siglo, no lo vemos como un periodo, una época de pronunciamientos, de inestabilidad. No solamente tras esos pronunciamientos, tras esa inestabilidad, hay una serie de proyectos y hay una serie de prohombres con un sentido social. Son liberales todos. Todos son liberales, no son comunistas como le achacaban a Trinidad García de la Cadena, ¿no? El general comunista, ¿no? Son liberales con una visión social, y la formación para el trabajo forma parte de esa visión social. Gracias. Gracias René y Arturo. Yo creo que esta información pues es útil para ustedes que la conozcan. Cerramos nuestra participación en este conversatorio. Olvidé decir que los tres somos profesores del doctorado en estudios contemporáneos, todos somos historiadores, entonces es como una paradoja, ¿no? Historia y lo contemporáneo, pero nos interesa mucho pensar los problemas actuales de México, los problemas educativos, laborales, políticos, educativos, ideológicos, culturales, pero con perspectiva histórica. Entonces, esta es, digamos, nuestro posicionamiento político ante la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ya cerramos, ya estamos en el tiempo. Simplemente pedirles una última reflexión en torno a la vinculación. Me gustó la palabra que usaron los ingenieros Adame y Saldívar, vinculación entre la ingeniería y la historia. Breve. Sí, vemos entonces que la vinculación entre la ingeniería y la producción minera, porque estamos en un estado eminentemente minero,
creemos que es necesario hacer una revisión. Nosotros como historiadores hacemos ese tipo de revisiones para tratar de difundir, de divulgar nuestros hallazgos a través de las investigaciones que hacemos, la documentación histórica y demás, de cómo se dio este proceso y de cómo llegamos o se puede llegar a una frase que puede ser incluso un poco lapidaria, pero muy actual, que yo creo que muchos de ustedes conocen o que han escuchado o que tienen idea de esta frase, de que el pueblo que no conoce su historia está destinado al fracaso. Entonces, es importante que a partir de la historia conozcamos estos procesos y estos vínculos que se dan, en este caso, entre la ingeniería civil y la minería. Perfecto. René. Sí, primero decir que cuando estábamos en historia, estuvimos 12 años como programa consolidado en la Unidad Académica de Historia, maestría, doctorado en Historia, antes de que la cuarta T nos sacara, ¿sí? Y luego ya nos fuimos y fundamos el doctorado en Estudios Contemporáneos y otra vez es de calidad. Decimos un poco con presunción, es uno de los mejores posgrados que tiene la UAS, ¿sí? Por encima de Estudios del Desarrollo, no les estoy presumiendo, ¿sí? Estamos a sus órdenes. Ahora, primero decir un problema de la minería desde el siglo XVIII. ¿En qué medida la minería, todo el siglo XIX y el XX, ha sido un enclave? Un enclave. ¿Qué es un enclave en términos económicos? Es un segmento económico vinculado al exterior. ¿Sí? Ese es un enclave. ¿En qué medida ha sido un enclave? Y ese ha sido el problema de que la minería, su explotación en Zacatecas y en otros lugares del país, no logre un desarrollo, no logre un crecimiento y un desarrollo de la comunidad, del territorio en donde está sentado, sino que lo que logra es la depredación, lo que logra es la explotación, es la afectación ecológica, etc. Ha sido un enclave, lo sigue siendo hoy en día. Hay que señalar que la minería en el siglo XX es una minería que estuvo dominada por una estructura, sigue dominada por una estructura corporativa. ¿Sí? El pacto corporativo. ¿Sí? ¿Es una sociabilidad? Sí, es una sociabilidad formal. Pero ahí está ese pacto corporativo funcionando. La cuarta T no lo destruyó, lo retroalimentó y lo sigue retroalimentando el pacto corporativo. ¿Sí? No obstante que la ley laboral del 2019 es una ley muy avanzada porque plantea una democratización, la libertad laboral, etc., el pacto corporativo está vigente. Ese pacto corporativo que tanto daño le ha hecho en términos de relaciones de poder, de estructuras de poder, de control, etcétera, a nuestros trabajadores y a la sociedad en general, porque no solamente opera en los sindicatos el pacto corporativo, opera en el resto de las estructuras sociales, ¿sí? Y políticas. En ese sentido quiero señalar y quiero cerrar mi comentario diciendo que esta minería de la que estamos hablando, vinculada incluso con interdisciplinariamente, yo mejor utilizo la palabra interdisciplina, vinculada con la ingeniería, tiene que ver con un pacto corporativo. Es necesario estudiar más ese pacto corporativo y es necesario establecer rupturas con dicho pacto. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, pues qué gran plática. Entre más conozco, menos sé. Historia, más historia, ellos se dedican a eso y es una pequeña probadita de lo que es Zacatecas, históricamente hablando, el federalismo con Tatapachito, cuando perdimos Aguascalientes. Para cerrar la participación de los doctores, les quiero pedir si tienen algún comentario, una pregunta. Armando. Armando, se lo paso. Sí, bueno, muy buenas tardes, doctores, pues qué maravilla de conversatorio y más aquí con Roberto que lo haya coordinado y usted, doctora. La verdad que nos acaban de dar una calidad
de conferencias de lo que es la historia de la minería. Yo lo que quiero preguntarles es lo siguiente. La ingeniería civil, ahorita usted lo mencionaba, que se llevan muy de la mano con la minería. Y en el Consejo Consultivo de la Federación, del cual formo parte, nos hemos dado a la tarea de hacer una investigación, y qué mejor con ustedes, que son doctores en historia, de establecer un Día Nacional de la Ingeniería Civil. Si bien existe el Día Nacional del Ingeniero, que surge a raíz de 1776, por la creación del Tribunal Minero, y en 1973, ahí surge la iniciativa, siendo secretario Méndez Ocurro, para la celebración del Día Nacional del Ingeniero, que es el ingeniero en su totalidad. Y empezamos a celebrarlo el 1 de julio de 1974. Acabamos el año pasado de celebrar 50 años del Día Nacional del Ingeniero. Pero ahora lo que queremos es establecer el Día Nacional del Ingeniero Civil. Entonces, les queremos solicitar de la manera más atenta, por medio del Colegio de Zacatecas, que nos ayudaran a hacer una investigación para, de alguna manera, celebrar el Día Nacional del Ingeniero Civil. Y muchísimas gracias por su extraordinaria plática que nos dieron el día de hoy. Muchas gracias. ¿Algo? Bueno, ya después hablamos de los honorarios, porque yo soy el representante de ellos, ¿eh? ¿Alguien más tiene un comentario, muchachos, compañeros? ¿Una pregunta a los doctores? Bueno, ¿nos quedamos? Tratando de indagar un poco en el planteamiento que hace el ingeniero, la pregunta. Yo creo que hay que buscar los caminos adecuados para la instauración de este día. Me imagino yo que debe ser con algunas autoridades competentes federales, ver quién puede decretar o nombrar o definir un día dedicado a la ingeniería civil, al ingeniero civil. Y desde luego que esto creemos debe de estar sustentado por un estudio previo. Y también ahí podría entra más bien la historia con los antecedentes históricos y con los fundamentos históricos para una solicitud de esta naturaleza. Me parece que por ahí podría empezar el camino. Es una apreciación personal. Desconozco cuál es el procedimiento para este tipo de instauraciones, en este caso en nuestro país, que tiene que ver con una declaración y con una conmemoración o con un festejo, si se quiere ver de esa manera, en este caso del Día del Ingeniero Civil en México. Sí, ingeniero. Hola, buenos días. Yo tengo más bien es una duda. Yo soy de Fresnillo y escuché que actualmente era el Centro Cultural Ágora. Nosotros teníamos el conocimiento que era escuela de colegio de minería. Y ahorita escucho que dices que es la escuela de prácticas de minería. ¿Sí fue o en un momento dado fue colegio o fue siempre escuela de prácticas de minería? El nombre formal es Escuela Práctica de Minas, ¿sí? Indistintamente también se le ha conocido como el Colegio de Minería,
por aquella asociación que se tiene ya desde el siglo XIX con la fundación o los antecedentes de los colegios de diferentes profesiones. Entonces aquí entra esa distinción, pero indistintamente se ha mencionado como escuela práctica de minas o como colegio de minería. Eso no quiere decir que la nominación o la nomenclatura como colegio de minería sea incorrecta, porque también es aceptada. Hasta la fecha ha sido aceptada, pero se trata de una escuela práctica de minas que ya, como lo mencionó el doctor René, tuvo que cerrar en 1861 y se tuvo que trasladar a Real del Monte. Sobre todo aquí la coyuntura de la Guerra de Reforma fue el motivo principal por el cual la escuela práctica de minas de Fresnillo tuvo que cerrar. ¿Sí? Pero fue escuela de práctica, o sea, era pura práctica, no se impartía. Era escuela práctica de minas porque los estudiantes de ingeniería de minas que estaban radicados en la Ciudad de México salían y tenían el destino. Por eso fue construida este edificio. Ese fue exprofeso. Fue una iniciativa del gobierno federal de aquel entonces para complementar la formación de los ingenieros mineros, en este caso en nuestro país, los que provenían de la Ciudad de México, donde también había un vínculo muy cercano con el actual, por razones también de profesión, de lo que es el Palacio de Minería, que ahora está bajo los auspicios de la UNAM. ¿Sí? Ahí surge todo este movimiento que tiene que ver con la formación de los ingenieros de minas, y que acá en Fresnillo, por las condiciones de la explotación minera y por el éxito que había tenido la minería en Fresnillo y que a la fecha lo sigue teniendo, Fresnillo es el primer lugar mundial actualmente en producción de plata en el mundo. ¿Sí? Fresnillo PLC, que es la compañía, está en la bolsa de valores de Londres, por ejemplo. O sea, son muchos datos que refrendan esa tradición minera en Fresnillo, y que por eso la escuela práctica de minas se traslada a Fresnillo solamente para práctica de minas directa en las minas. Eso. Doctor, ¿quisiera precisar algo? Por ejemplo, sí, ¿puedo precisar algo? Sí. Sí. Por ejemplo, en el Real Seminario de Minas, 1792, la formación era de 4 años, la formación teórica de 4 años y 2 de práctica. Y efectivamente, como dice el doctor Arturo, cuando se transita hacia la parte nacional, esta escuela práctica de minas siguió manteniendo la estructura curricular de aquel colegio hispano, ¿sí? 4 y 2. Entonces había que hacer 2 años de prácticas. Cuando en 1868 la segunda ley educativa de Trinidad García de la Cadena se establece que son 8 años de formación de un ingeniero en minas. 8 años, ¿sí? 7 años de lo teórico y 1 año de práctica. Y el ingeniero civil, en esa ley de 1868, se establece que son 9 años para ser ingeniero civil, ¿sí? Entonces, ahí hay una ruptura respecto a la estructura curricular con la parte colonial, y, digamos, 1868 es el momento de la educación moderna en México, ¿no? Y entonces, la estructura curricular, la estructura formativa, tanto teórica como práctica, ha cambiado y ha aumentado a muchos años, ¿sí? Eso es lo que podría decir. Gracias. Sí, y ya para cerrar esta respuesta, otra razón por la cual fue fundada esta escuela práctica de minas en Fresnillo, además del auge de la explotación minera en la región, ahí en Fresnillo particularmente, es la incorporación de la nueva tecnología de las bombas Harvey, traídas desde Inglaterra para la trituración de los metales. Esta novedad en México que se implanta en Fresnillo es decir, motiva que el gobierno decida instalar esta escuela práctica de minas en Fresnillo y no en otro lugar en ese momento. Eso fue. Las bombas Harvey. Sí. Buenos días.
Mi duda está relacionado con la industria británica que menciona. Mencionó que en 1821, cuando se consuma la independencia, se abre el mercado de minería y vienen los ingleses con su nueva tecnología, pero que esta industria, ellos tronaron en 1840, algo así entendí. ¿Cuál fue el factor que hiciera que tronaran estos empresarios, siendo que la minería estaba en un auge y con su tecnología avanzada? Hay una respuesta bien simple, que eso lo pueden complementar mis colegas. La situación política, económica interna del país y la gran serie de azonadas, de levantamientos, de contiendas, de conflictos militares entre grupos políticos, que al final de cuentas le dio esa inseguridad de alguna forma a los capitales ingleses en aquel tiempo. Es lo mismo que está sucediendo ahora, pero en otros términos, con otros planteamientos y con otras novedades, ¿sí? Es lo mismo que está sucediendo ahora con el llamado espantajo que se están enfrentando los capitalistas, inversionistas extranjeros, que dicen, invertir en México ahora, bueno, vamos a empezarlo 2 veces porque la situación política está así, así y así. En aquel tiempo fue algo esa fue una de las razones fundamentales por la cual no progresó tanto. Los cierres de las minas y demás, por la inseguridad, ese fue el principal motivo. Pero luego los británicos se volvieron a posicionar. Sí. Y los británicos se volvieron a posicionar como grandes inversionistas en México, sobre todo a fines del siglo XIX, en contexto del porfiriato. Sí. Van bien. Fresnillo Mining Company fue una de las etapas que se dio en Fresnillo y que allí hubo la participación importante del capital inglés, luego entra el capital estadounidense y luego ya la nacionalización de la empresa a partir de los años 60, ¿sí? Con lo que ahora conocemos con esa desincorporación que tiene que ver con los grupos que han comandado la explotación minera en Fresnillo, y el antecedente más directo, más reciente, es el de la industria Peñoles de Fresnillo, SADCB. ¿Qué decir, verdad? ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esta plática tan interesante de la minería y de Fresnillo? Mis compañeros de Fresnillo, ¿no se ven por ahí? Bueno, hay tema para rato. Vamos a tomar lo que nos dijo el ingeniero Roque. Ojalá y Zacatecas sea la cuna de este nuevo Día Nacional de la Ingeniería Civil. Vamos a tomarlo en cuenta. Agradezco mucho a los doctores su participación. Es algo que los ingenieros no sabemos y no nos parece que es parte como que no es parte de nosotros, pero ya vimos que tenemos mucho que ver. Yo les pido que les demos un aplauso fuerte a los doctores por su participación. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Excelente. Sí. Vamos a aprovechar que están en el presidio para entregarles su reconocimiento por su participación en este conversatorio. Sí, gracias. Este reconocimiento es para el doctor José Arturo Burciaga Campos. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Nuestro más amplio reconocimiento y especial a la doctora Mariana Terán Fuentes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente, el agradecimiento para el doctor René Amaro Peña Flores. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto. Sí. Sí.
Pues muy bien, despedimos a los tres con un caluroso aplauso, por favor.